¿Sabías que muchas empresas despiden a sus trabajadores un año antes de que puedan jubilarse? ¿Por qué harían algo así? ¿Qué ganan y qué pierden? En este video te lo voy a explicar a detalle. En este video te voy a explicar las razones por las que pasa esto, qué consecuencias tiene para la gente mayor y por qué los jóvenes deberíamos de aprender de esto hoy. Hagamos un breve repaso al cambio de sistema de pensiones en México. En el sistema de pensiones originales, si tenías cotizadas unas 500 semanas de trabajo, ya podías ser acreedor a una pensión. Es decir, con que trabajaras cerca de unos 10 años. O bien llegaras a unos 60 años de edad, lo que se define como cesantía, o llegaras a la tercera edad, que son los 65 años de edad. La diferencia entre pensionarte entre los 60 y los 65 era la cantidad de dinero que te daban. El beneficio que se obtenía a cambio era que el Estado te daba una pensión vitalicia. Es decir, te daban un pago mes con mes para que tú pudieras con eso vivir el tiempo que fuera que tuvieras de vida. ¿Y cuánto te pagaban? El monto realmente era calculado dependiendo de los últimos 5 años que tuviste como salario base y del número de semanas que tuvieras de cotización. Es decir, si trabajaste cotizando en el seguro más de las 500 semanas, entonces tu pensión podría ser mayor. En realidad este era un sistema bastante flexible, ya que con poquitas semanas podías llegar a ser acreedor a una pensión. Aquí, ¿quién tenía la responsabilidad? En realidad, entre el gobierno y el IMSS podían financiar la pensión. Y se aplicaba un esquema de reparto, es decir, el salario que vayan cotizando los jóvenes era lo que pagaba las pensiones de los adultos mayores. La ventaja es que da mucha seguridad y estabilidad para el trabajador. El problema fue que se convirtió en un sistema insostenible porque la esperanza de vida aumentó, la población envejeció y teniendo menos trabajadores jóvenes se volvió insostenible poder pagar la pensión de los adultos mayores. ¿Has escuchado la frase de que se está invirtiendo la pirámide poblacional? Acá te muestro en pantalla cómo ha ido evolucionando la pirámide poblacional a lo largo de diferentes años. Observa cómo el pronóstico para cuando nosotros lleguemos a la vejez se observa claramente cómo hay una mayor densidad de población en las generaciones mayores que en las de jóvenes. Y esto ocurre porque las generaciones de los baby boomers, generación X, millennials, son generaciones con alta densidad de población. Esto ocurrió porque durante las décadas de la Guerra Fría, en la mayoría de los países había una gran bonanza económica. Por lo tanto, era bastante fácil poder criar más hijos, e incluso se empezó a ver mal a la gente que no quería tener hijos. Piensa por un momento cuánta gente conoces de la generación de tus padres o de tus abuelos que tenían 8 hermanos, 10 hermanos, y cuando ellos fueron grandes, cada uno de ellos tuvieron varios hijos en promedio. El problema que se ve hoy en día a nivel laboral es que al haber tantos jóvenes compitiendo por un mismo puesto de trabajo, alguien que tiene una carrera, un doctorado, una maestría, realmente ya no destaca como solía ser antes, donde no había tanta competencia por el mismo puesto. Y lo complicado es que las empresas lo saben y se aprovechan de ello, porque ofrecen salarios súper pequeñitos y si no los aceptas tú, hay 400 más que pueden llegar a aceptarlo. Y tú tendrías el riesgo de quedarte sin chamba durante un buen tiempo. Dado que es más difícil encontrar una chamba bien pagada, es más difícil criar hijos que suelen salir económicamente caros. No es casualidad que las generaciones más jóvenes prefieran tener perrijos, gatijos, porque el costo económico es mucho menor. Y entre los varios problemas que están alrededor de todo ese tema, es que las generaciones más grandes siguen metiendo la misma presión social para que se sigan teniendo la misma cantidad de hijos, pero ¿a qué costo? El tema de esto, por otro lado, es que como las generaciones que están naciendo ahora ya son bastante menos numerosas, ya no va a haber trabajadores que paguen un sistema de pensiones para cuando nosotros lleguemos a la tercera edad. Por lo tanto, el gobierno se ha dado cuenta de esto y por eso es que reformó el nuevo sistema de pensiones. Entonces se tuvo como requisito para poderse jubilar que en lugar de 500 semanas fueran 1250, o sea, 24 años en lugar de 10. Aquí la responsabilidad ya no cae ni en el IMSS ni en el gobierno, sino en el trabajador individualmente. En el caso de los trabajadores particulares, el gobierno y el patrón también hacen ciertas aportaciones al ahorro que termina acumulándose en el Afore, pero la gran mayor parte de ese ahorro viene del salario del trabajador. Es decir, que el dinero que va a recibir el trabajador va a ser igual a lo que se haya ahorrado en el Afore más los rendimientos que eso haya generado con el paso de los años hasta que se llegue a jubilar. En caso de que no se logren los requisitos, existe una cierta pensión mínima garantizada, pero es muy pequeñita. Es apenas un poquito más arriba de un salario mínimo. Y aquí, ¿cuál es la ventaja? Es una sustentabilidad financiera para el Estado.
¿Y cuál es el problema de todo esto? Que es muy difícil llegar a tener una pensión digna sin ahorros adicionales a todo lo que de por sí ya le están descontando al salario. Y tomando en cuenta que los salarios de ahora son bastante más reducidos que los de antes, la dificultad y el costo de vida han aumentado muchísimo. Hubo una reforma reciente en 2021 en donde estos requisitos se pueden ir gradualmente aumentando hasta llegar a los que te mencioné. Eso es para beneficiar a las generaciones que se están jubilando ahora, en donde el requisito de 1.250 semanas cotizadas bajó a 750. Pero gradualmente va a ir aumentando hasta llegar a 1.000. También el patrón va a ir aumentando gradualmente las aportaciones que hace a la Afore. Eso quiere decir rascarle aún más a los salarios. El objetivo o la intención de esta reforma es bastante bueno porque se busca mejorar el saldo final con el que se pueden pensionar las personas. Sin embargo, sigue siendo insuficiente para muchos. Por lo tanto, como jóvenes también es importante saber que depender solo de la Afore es un riesgo, el cual no vale la pena correr. Hay que crear fuentes adicionales de ingreso. Resumiendo toda la información anterior, el sistema de pensiones de antes, es decir, con el esquema del 73, el Estado cargaba con la pensión, te daban una mensualidad vitalicia y era más fácil jubilarse. Ahora, a partir del 97 para adelante, ya los trabajadores son los que cargan con la propia responsabilidad de su pensión. Y además, la jubilación es más difícil y la pensión es incierta. Hay que crear fuentes adicionales de ingreso. ¿Qué diferencia hay entre jubilarse y pensionarse? La jubilación es cuando te retiras de la actividad laboral después de haber cumplido con cierta edad o años de trabajo. Es más bien un estatus en el que ya dejaste de trabajar porque alcanzaste cierta edad o porque alcanzaste ciertas condiciones. Mientras tanto, la pensión es el beneficio económico que recibes de manera periódica, generalmente mensual, por haber cumplido con los requisitos de ley, que son las semanas cotizadas, la edad, las aportaciones. En otras palabras, es el dinero que recibes en tu jubilación para poder mantenerte. Por ejemplo, si alguien te dice, me pensioné con 12,000 pesos al mes, quiere decir que eso es lo que recibe del IMSS, del ISSSTE o del Afore o de algún otro esquema. En cambio, si alguien te dice, me jubilé a los 65 años, quiere decir que en ese momento dejó de trabajar formalmente. Ahora, viene lo interesante. Generalmente, cuando te jubilas es cuando empiezas a recibir la pensión, pero no siempre. Puedes jubilarte sin pensión, es decir, que llegaste a cierta edad, dejaste de trabajar, pero no cumpliste con los requisitos, como de cotización, por los cuales no te pagan nada. Paréntesis, incluso si le estuviste pagando a tu Afore durante un cierto tiempo. Como no se cumplieron las condiciones, entonces se perdió la lana. O también se puede llegar a tener pensión sin haberte jubilado. Esto es en caso de que ya cumplas con los requisitos para poder obtenerla, pero decides seguir trabajando en otro lado, generalmente en un sector privado. En resumen, la jubilación es cuando dejas de trabajar y la pensión es el dinero que recibes por haberte jubilado. Estas son las principales razones por las cuales las empresas suelen despedir antes de la jubilación. Número 1. Evitar obligaciones patronales. En México y en muchos otros países, algunas empresas, sobre todo antes de las Afores, ofrecían planes de jubilación complementarios internos. O sea que estas empresas llegaban a dar cierto dinero adicional a lo que podían aportar el IMSS o el ISSSTE para que el trabajador pudiera tener una mejor pensión. Esto quiere decir que si el trabajador cumplía con los requisitos de la empresa, podía recibir una pensión vitalicia además de la que provee el gobierno, o en su lugar ciertos beneficios adicionales. Para evitar esa salida de dinero, muchas empresas optan por sacar a sus trabajadores más grandes antes de que se genere ese derecho. A pesar de que al despedir a la persona tienen que pagar la indemnización, que en el corto plazo sale más caro, pero en el largo plazo sería un ahorro para la empresa. Razón 2. Indemnizaciones costosas por antigüedad. Mientras más años de trabajo tenga la persona en la misma empresa, más costosa es su liquidación. Por lo tanto, despedir antes ahorra mucho dinero a las empresas. En parte porque con la antigüedad los trabajadores más grandes tienen salarios más elevados que los de los jóvenes. Además de que sus prestaciones se van acumulando con el tiempo, como las vacaciones, la prima, el aguinaldo, etc. Es decir, que desde la lógica de la empresa, ahorrar por contratar a gente más joven parece ser más atractivo. 3. Costos médicos y seguros privados. Muchas empresas cuando dan esta prestación a sus trabajadores suelen pagar primas más altas
por los trabajadores de mayor edad, lo cual termina siendo otro gasto adicional para la empresa. 4. Percepción de menor productividad. Existe un juicio fuerte de que los adultos mayores se adaptan menos a la tecnología, que son menos productivos, pero esto no siempre es verdad. E incluso muchas veces los trabajadores más grandes son los que tienen el mejor conocimiento de la estructura organizacional y la mejor memoria de cómo se ha desempeñado la empresa a través de los años. Sin embargo, esta percepción errónea hace que las empresas prefieran contratar a jóvenes mal pagados y sin experiencia que mantener ahí a sus trabajadores más grandes. 5. Reemplazo por mano de obra más barata. Un joven puede llegar a ganar la mitad o menos que alguien con 20 años de antigüedad. Esto hace que continúe el círculo vicioso de por qué los jóvenes siguen recibiendo salarios más bajos en relación a los costos de vida. Esto hace que las empresas, cuando se ven en estado de crisis y necesiten hacer recortes, suelen ver como los primeros candidatos a los que llevan más tiempo trabajando con ellos, porque su reemplazo rinde más años a futuro. Incluso hay empresas que hacen que sus trabajadores más jóvenes lleguen a tener las responsabilidades de varios puestos que solían tener trabajadores más grandes, haciendo que las condiciones de trabajo sean más pesadas. Incluso te puedo contar la historia de una amiga cercana a quien corrieron recientemente de su trabajo, a quien el próximo año ya se hubiera podido jubilar. Y estoy seguro que las razones reales de la empresa eran por estas razones, aunque en realidad la empresa alegaba de que era por bajo rendimiento. Pero ella trabajaba como máquina. El equipo del que ella salió tuvo un 40% de pérdida de productividad cuando ella salió de ahí. ¿Qué pierden las empresas al despedir a trabajadores justo antes de su jubilación? ¿Y por qué esto es importante para los jóvenes? Primero, ¿qué pierden las empresas con esta práctica? Número 1. Experiencia y conocimiento. Los trabajadores mayores son los que tienen el mejor conocimiento de la estructura de la organización. Despedirlos antes implica perder mentoría y estabilidad. Incluso, como en el caso de mi amiga, también se pierde mano de obra con mayor productividad que los nuevos miembros. 2. Reputación. Una empresa que tiene estas prácticas genera muy mala imagen, tanto interna como externa. 3. Posibles juicios. Muchos trabajadores demandan por despido injustificado y las liquidaciones pueden ser incluso más altas que mantenerlos de por vida. Ahora, ¿por qué esto es importante para los jóvenes? Número 1. Porque no es bueno que te confíes solamente de la empresa en la que estás ni del sistema de pensiones. Muchas veces creemos que si hacemos una larga carrera en una empresa vamos a tener beneficios o ventajas. La verdad es que nadie te garantiza que llegues a jubilarte con la misma empresa. No importa qué tan fiel les seas o no importa qué tan indispensable creas que eres. Ellos igual pueden correrte de un día para otro por conveniencia de ellos, incluso si pasan sobre ti. Tu estabilidad física, económica y mental depende más de ti que de la empresa o que del gobierno. No te desgastes con trabajos inhumanos. Ellos no van a sacrificarse por ti si se los pides. 2. Construye ingresos alternativos desde joven, que pueden ser emprendimientos pequeños, freelancing, inversiones, bienes raíces, trading, criptomonedas. La libertad financiera se comienza a trabajar desde temprano. De hecho, mientras más pronto comiences, mejor. Te dejo un video acá arriba donde te explico diferentes herramientas con las que puedes generar diversos ingresos. 3. Planea tu retiro como si nadie más fuera a hacerlo por ti. Puedes tener un ahorro voluntario en las Afores o tener un PPR que pueden llegar a tener varios beneficios. Solo ten mucho cuidado con los términos y condiciones porque pudieran llegar a salir algo perjudicial. Recuerda siempre que la educación financiera es tu mejor escudo. También considera hacer inversiones por tu cuenta, que pueden ser algo sencillo desde CETES o SOFIPOS, hasta armar un portafolio un poquito más complejo, incluyendo índices o acciones. Y no olvides que las mejores manos para cuidar tu dinero son las tuyas. 4. Piensa en movilidad laboral. Cambiar de empresa ya es la norma, no es la excepción. No apuestes toda tu vida por un solo patrón. Es más, hoy en día es más fácil encontrarte mejores oportunidades laborales al momento de salir de la empresa en la que estás que el crecimiento salarial que puedes obtener dentro. Esto es muy distinto al sistema que hace más lógica, pero es la realidad. En resumen, las empresas suelen despedir antes de jubilar porque suelen ahorrarse dinero, pero suelen perder experiencia y productividad, además de reputación.
Los trabajadores mayores son los que sufren las consecuencias, pero los jóvenes, para evitar que esto les ocurra, tienen en sus manos el poder al empezar a construir su libertad financiera desde ahora. Dime en los comentarios, ¿qué opinas de estas prácticas? ¿Has visto que pasen en tu empresa? Si quieres aprender a cómo construir diversas fuentes de ingreso y no depender solamente de un salario, suscríbete al canal y activa la campanita.